Saludos. Siempre iniciamos el programa con humor en las redes, pero esto de hoy no es humor. Esto de hoy es una tragedia de un pueblo que está en manos de una banda de delincuentes y además ignorantes y patanes. La mejor demostración es la masturbación de Maduro. No dejarse turbar, masturbar el ego. Es una idea profunda desde el punto de vista filosófico. No dejarse turbar mucho. Más turbar es turbar mucho. El ego, estoy de acuerdo. La verdad que no es para menos, pero bueno, estamos iniciando el recuento de las últimas 24 horas que han pasado a la historia. ¿Cómo serán conocidas estas 24 horas que están finalizando en la historia para nuestros hijos, nietos y bisnietos, etcétera? Iniciamos por YouTube Bravo 24, 24 horas Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter es Napoleón Bravo, Instagram Napoleón Bravo Oficial, y les recomiendo la página de Cultura Pop, que les va a gustar y les va a traer buenos recuerdos, que es la www.lomejordenuestravida.com. Bueno, en la plaza Alfredo Sadel estaba hoy muy temprano Efraín Cruz con lo que estaba sucediendo allí y la sesión de la Asamblea Nacional. Adelante. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que como siempre se conectan con nosotros a través de 24 horas. Desde Caracas, Efraín Cruz, @Bagüito en redes sociales, informando todo lo que ocurre hasta el mundo. Ya no pudimos estar porque, bueno, como sabemos, un corte de energía eléctrica por más de 10 horas en el país. Incluso todavía hay estados que para esta hora no han recibido pues completa, ¿no? Y la mayoría de los estados solamente en algunas zonas, de manera parcial. Nos encontramos en este momento acompañando a todas las personas de la Asamblea Nacional, a todos los diputados que decidieron hoy sesionar desde la calle. Estamos en la Plaza Alfredo Sadel, en la Mercedes, en Caracas. Por supuesto, más adelante estaré contándoles en nuestro reporte todo lo que se diga aquí y todo lo que va a estar pasando en Venezuela desde ayer, hoy y en los próximos días. Regresamos al estudio y nos conectamos más tarde. Gracias, Efraín Cruz, sí señor. En Venezuela la Asamblea Nacional aprueba en segunda discusión y por unanimidad la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Evidentemente esta es la gran noticia del día. Al ejercer su derecho de palabra, Juan Guaidó agradeció la presencia en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes de los embajadores, concejales, alcaldes, rectores, estudiantes, e insistió en que la velocidad es lo importante para entender lo que estamos haciendo, porque Venezuela continúa en la lucha. No llegamos gratis hasta aquí de gratis y podremos ir sumando los avances hacia la libertad. Han sido años de construyendo la mayoría porque somos sobrevivientes. Le pregunto al analista internacional Orlando Goncalves cuál es la importancia de esta inclusión de Venezuela en el TIAR y esta es su respuesta. Bueno, y se aprobó en Venezuela la Asamblea Nacional en segunda instancia la reincorporación de Venezuela al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado firmado después de la Segunda Guerra Mundial, donde su filosofía o su basamento es que cualquier país que agreda a un país de la América, es decir, de Estados Unidos, desde Canadá hasta la Patagonia, es considerado una agresión a todos los demás países. Este, por ejemplo, fue el basamento que tuvo Costa Rica para disolver su ejército, pues argumentaban que si tenían este tratado y si sufrían una agresión, los vecinos lo responderían. ¿Para qué nos sirve esto en las condiciones actuales? Bueno, es un mecanismo más de presión por parte de la oposición al régimen de Maduro, pero fundamentalmente nos sirve para demostrarle
a los países, a otros países, a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a los países asiáticos y africanos, de que Venezuela está siendo víctima de una agresión porque fue invadida, en primer lugar, por los cubanos. Y ahora Rusia y China tendrán que tener mucho cuidado con el tipo de personal que envían a Venezuela, porque si envían personal militar pudiera pensarse que es una agresión, pudiera, repito. ¿Esto va a resolver nuestros problemas? No, esto, como lo dijo el presidente Guaidó, no es tocar un botón y listo, ya ha solucionado todo, pero es un mecanismo más para ejercer presión ante la comunidad internacional y sobre todo para ir ganando más espacio en esta comunidad, para irle cerrando todos los caminos y todas las vías al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y compañía. Así que avanzamos, lenta pero progresivamente. Había que cumplir ciertos requisitos, por eso no se aprobó antes, por eso se aprobó ahora, pero está aprobado y seguimos adelante. Gracias, Orlando Albornoz desde Bogotá. Pero también es verdad que lo del TIAR es una agresión militar. Si un país no se siente agredido militarmente por otro, pues no puede pedir a los otros países en la Organización de Estados Americanos esa intervención armada. El único país hasta ahora que pudiera pedir esto es Colombia, ya que en numerosas oportunidades Colombia denunció y ha demostrado que los grupos guerrilleros, narcoguerrilleros, tanto del ELN como de la FARC, están financiados y equipados y además protegidos por la banda de narcotraficantes de Miraflores. Por lo tanto, ellos son los que tendría que ser Colombia quien lo haga. Y una vez que lo pida, si se siente realmente militarmente agredida y lo puede demostrar, porque hay que demostrarlo, se necesita ir a la Organización de Estados Americanos y una mayoría tiene que aceptarlo. Hasta ahora es muy difícil conseguir una mayoría en la Organización de Estados Americanos, porque recuerden que con el petróleo se compró sobre todo a muchas islitas por allí y algunos países como Bolivia, como Nicaragua, etc. Pero es un paso importantísimo de avance. Seguimos con la historia de las últimas 24 horas, señores. Tenemos noticias de República Dominicana. El gobierno dominicano califica de noticias falsas, fake news, las misteriosas muertes de turistas de Estados Unidos en hoteles del país destinados a socavar la industria del turismo. El gobierno dominicano califica, repito, de noticias falsas. En los últimos 13 meses, 9 estadounidenses han perdido la vida mientras se encontraban en la isla. Pese a que muchas de las víctimas presentaron síntomas similares, las conclusiones de medicina legal y los informes de las autopsias demuestran que los decesos fueron producto de causas naturales. Y ahora saltamos a Bolivia. En Bolivia comienza la campaña electoral. Evo Morales enfrenta a la elección más peleada en 14 años. El dictador, según las encuestas, que busca su cuarto mandato consecutivo, tiene una ventaja de entre 6 y 11 puntos sobre Carlos Mesa. Intentará aprovechar la dispersión opositora para triunfar en la primera vuelta. Vuelvo a repetir, intentará aprovechar la dispersión opositora para triunfar en la primera vuelta. Y ahora nos vamos a Puerto Rico. De Puerto Rico siguen los problemas. Los puertorriqueños temen por el futuro si Rosselló no renuncia, pero él se niega a dejar el cargo. Se cumple la 11ª jornada consecutiva de protestas y las autoridades gubernamentales próximas a Rosselló siguen renunciando. Incluso su padre, el exgobernador Pedro Rosselló, dejó sus cargos en el Partido Nuevo Progresista y canceló su membresía en un serio revés para los miembros de la formación. Hay que aclarar que a pesar de las vulgaridades y las torpezas de lo que se escribió allí, entre ellos Rosselló, eso que se escribió legalmente no destituiría al gobernador. Desde el punto de vista legal, el gobernador no tiene por qué
ser destituido o renunciar. Pero el escándalo, pero esta es la gota que colmó el vaso. Desde hace tiempo se viene hablando de la corrupción entre la dirigencia política puertorriqueña, etcétera, etcétera, y es muy posible que no le quede más remedio a Rosselló que renunciar. Es posible, pero repito, legalmente no tiene por qué hacerlo. Ahora nos vamos para Cuba. Detectan alteraciones cerebrales en personal del gobierno de Estados Unidos que prestó servicios en Cuba en el año 2016. Se trata de una variedad de síntomas neurológicos que incluían dificultades con la concentración y la memoria, mareos, problemas visuales y problemas de equilibrio. Entre tanto, más de 600 luchadores por la democracia en la isla invitan a Bachelet a Cuba y denuncian abusos. Ahora volvemos a Venezuela y el famoso apagón. Venezuela recupera gradualmente el servicio eléctrico más masivo, tras masivo apagón. Según el Observatorio de Servicios Públicos, el apagón afectó a los 23 estados del país, además de Caracas. El narcorrégimen atribuyó apagón a otro ataque electromagnético, suspendidas las actividades laborales y educativas en Venezuela tras el gigantesco apagón. El metro de Caracas y los otros dos más pequeños también están sin servicio. Yo de verdad quiero agradecer a Jorge Rodríguez porque me animó con lo que dijo. Me animó con lo que dijo porque si es un ataque electromagnético de la oposición, quiere decir que hay grupos, que él confiesa, que hay grupos fuertes, poderosos que están luchando y sobre todo dentro del campo militar, que son los que están custodiándose en el propio narcorrégimen, están custodiando todo lo que tiene que ver con las represas, la electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el propio Jorge Rodríguez está, y además nos está diciendo que la banda de Miraflores es incapaz de resguardar los intereses de los cubanos, los rusos, los chinos y las diferentes bandas de narcos que están en el país, porque ellos tampoco tienen electricidad, por lo tanto son incapaces inclusive de proteger lo que ellos protegen, que no es el pueblo venezolano, sino los intereses cubanos, rusos, chinos y del narcotráfico. Pero tenemos otra noticia de Venezuela, atención. El Fondo Monetario Internacional proyecta una implosión económica en el país. El organismo prevé una contracción económica del 35% en el 2019 con un impacto devastador, así mismo lo dice, devastador de la situación humanitaria. La crisis, explica, afecta el pronóstico de toda América Latina. ¿Cómo será la crisis en Venezuela que afecta a toda América Latina? ¡Qué arrecho! Le pregunto al economista Juan Fernández, ¿eso qué efectos tiene en la vida de los venezolanos, de usted? Buenas, Napoleón. Tal como acostumbra el Fondo Monetario Internacional en cada trimestre, pues saca un reporte de cómo está la situación económica global y hace sus ajustes con respecto a sus estimados. En este segundo trimestre del 2019, destaca para la economía global pues, la información relacionada con la disputa comercial entre los Estados Unidos y China, que hace que las previsiones de crecimiento de la economía del mundo disminuyan en 1.1% para llevarlas al 3.2% a nivel, ya digo, global. El informe sigue detallando sobre la economía por regiones. Cuando llega a América Latina, evidentemente señala, la problemática que todos sabemos está ocurriendo en México con el nuevo gobierno, la situación compleja que tiene la economía argentina, al igual que Brasil, algunos tropiezos que representa la economía chilena, pero sobre todo esto lo que destaca es la situación económica de Venezuela, en donde para el primer trimestre había señalado el fondo que la economía venezolana se iba a reducir en un 25% de su Producto Interno Bruto, pero que ahora aumenta esa disminución a un 35% para el año 2019. Evidentemente esto se traduce en que la producción de bienes y servicios que demanda la economía venezolana no es suficiente para satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos, y esto trae como resultado la inmigración que hemos visto de compatriotas nuestros que están andando para buscar mejores oportunidades en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil,
puesto que en Venezuela, como ya digo, no lo consiguen. Además, para los venezolanos que se quedan en el país, la situación de la hiperinflación es un mal que evidentemente afecta a los ciudadanos. Eso se traduce en que el salario real de la gente no alcanza para nada, las monedas y billetes no tienen prácticamente ningún valor, el dólar se continúa devaluando y la banda que está en Miraflores no hace nada para hacer un cambio estructural en la economía, lo único es que se sienta para echarle la culpa a las sanciones que tienen unos pocos meses en vigencia cuando han sido 20 años de una economía planificada y un modelo fracasado para Venezuela. Por lo tanto, si nosotros queremos que las cifras del Fondo Monetario Internacional, sus estimaciones cambien a positivo y tengamos la oportunidad de crecer y de tener un país que pueda generar el bienestar social que requieren sus ciudadanos, pues lo primero que tenemos que hacer es sacar a la banda que está en Miraflores de inmediato hacer cambios estructurales en la economía que nos permitan nuevamente alcanzar esa potencialidad que sin duda tiene Venezuela para salir hacia adelante. Gracias, Juan Fernández, economista Juan Fernández. Vámonos ahora a parte de la prensa más prestigiosa a nivel mundial y de las agencias noticiosas para completar la información de lo más destacado de las últimas 24 horas. Empecemos por el Wall Street Journal. No, ¿es el Wall Street Journal? Sí, es el Wall Street Journal. Régimen de Maduro culpa sin presentar evidencia a un ataque electromagnético por el gran apagón. Medios de comunicación locales dijeron que la energía eléctrica se interrumpió en al menos 19 de los 23 estados del país desde las 4:45 de la tarde del lunes, a pesar de haber regresado la electricidad a Caracas en horas de la mañana del martes. Muchos estados, en particular en el occidente del país, reportan no haber recuperado el servicio a finales del día. Ahora la agencia Reuters destaca que Rusia que dice que la oposición de Venezuela, incluyendo los representantes de Juan Guaidó, están en contacto con Moscú. Citando entrevistas con el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que Moscú le ha aconsejado a la oposición venezolana que no decida sus problemas internos, provocando injerencias extranjeras, será porque lo pueden afectar a ellos. Pero bueno, también dijo que la situación en Venezuela está cambiando para mejor. Y vamos a ver qué dice a esta hora el Washington Post. Trump amenaza a Guatemala con sanciones, prohibiciones de viajes, aranceles y tarifas sobre remesas por no haber aceptado un acuerdo de asilo de tercer país seguro. Esta parte del espacio es gracias al trabajo del agente de aptitud Dan Swear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Vamos ahora a ver qué nos dice. Pero no lo tengo a tiro. Un momentico. Vamos a ver qué nos dice CNN. ¿Cuál es el principal titular a esta hora de CNN? El principal titular es el joven migrante separada de su padre será enterrada hoy. Un segundo titular: aprueban reincorporación de Venezuela en el TIAR. Y de CNN nos vamos a NTN 24. NTN 24 destaca lo siguiente a esta hora. Siempre presentamos estas informaciones de CNN, NTN 24, El Nacional y La Patilla, porque sabemos que buena parte de Venezuela no tiene acceso a esta información porque están perseguidas por el régimen. Bueno, NTN 24, Asamblea Nacional aprobó el TIAR para ampliar mecanismos para el cese del sufrimiento en Venezuela. Depender de tercero no es lo que estamos haciendo, aseveró que la aprobación pretender ponerle atender la emergencia y ponerle fin al sufrimiento. Leo textual. Segundo titular: Grupo de Lima presiona por una salida electoral a la crisis en Venezuela. Tercer titular: futuro incierto para Venezuela a 6 meses de la presidencia interina de Juan Guaidó. Cuarto titular: el Fondo Monetario Internacional estima una contracción del 35% del Producto Interno Bruto en Venezuela. Son los 4 titulares más destacados
esta vez por NTN 24. Vámonos ahora de nuevo a Venezuela y nos vamos con Efraín Cruz y su resumen de las últimas 24 horas. Efraín. Nuevamente un saludo para ti, Napoleón, y las personas que siguen conectadas con nosotros. Bueno, hace unos minutos les transmitía desde la Plaza Alfredo Sadel, donde estábamos junto a los diputados de la Asamblea Nacional. Bueno, viendo un poco esta sesión extraordinaria que ellos decidieron llevar a las calles cuando se cumplen 6 meses de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Evidentemente también querían ver la reacción de las personas y el apoyo a la decisión de volver al TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era lo que se pedía, que Venezuela volviera a esto para poder tener alguna ayuda extranjera que pueda entrar de manera legal al país. Bueno, esto se dio a partir de hoy. Evidentemente hay un proceso legal que tenemos que esperar que va a hacer Venezuela con la OEA y tenemos que ver este proceso que va a pasar algunos días. Evidentemente también vimos la respuesta de Estados Unidos, que dijo hace un par de horas que le da un corto plazo a Nicolás Maduro para que se vaya del poder. Bueno, esto es una información obviamente que está moviendo a todas las personas en este instante. En Venezuela seguimos con cortes en más de 15 estados, incluso Caracas tiene varias zonas sin electricidad a esta hora, no funciona el metro de Caracas, las clases y por supuesto todo lo que es la vida laboral fueron suspendidas. Mañana recordemos que es feriado en Venezuela, por lo tanto se va a mantener esta medida y creemos que el metro de Caracas seguirá cerrado, no sabemos, pero durante el día han subido y bajado mucho la luz en Caracas e igualmente en distintas ciudades. Como le digo, estamos hablando de más de 15 estados que hasta esta hora no tienen energía eléctrica, solamente en algunos sectores. También es importante contarles que la ONG Venezuela Unwares habló hoy, entregó unos documentos donde se demuestra que el concejal Albán fue asesinado antes de lanzarlo desde el piso 10 del SEBIN. Su presidenta informó que le llegaron las fotos del cuerpo del concejal antes de ser lanzado, le llegaron en la ciudad de Miami, que fue donde fueron recibidas estas imágenes, que no les han querido mostrar al público, pero que ya están en las manos de todo el equipo de Michelle Bachelet para demostrar que el concejal Albán fue asesinado, torturado y asesinado antes de ser lanzado o simular el suicidio. Esto es una información, bueno, que también evidentemente mueve mucho a los venezolanos, porque sabemos toda esta situación que ocurrió con el concejal, bueno, y todo lo que viene pasando en el país. Nosotros, como siempre, estamos atentos a todo lo que va a suceder en Venezuela, no solamente con el apagón, sino también con todo esto del TIAR y las próximas situaciones o todo lo que pueda desencadenar el llamado a las calles nuevamente que hizo el presidente encargado Juan Guaidó para este viernes. Le pidió al pueblo que apoye, ya que el TIAR no es una medida para que nos quedemos en las casas, sino precisamente para estar en las calles apoyando todo lo que pueda ocurrir. Así que cualquier cosa que pueda cambiar, nosotros la vamos a informar a través de 24 horas y en mi red social activa, @babuito en Instagram. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Vámonos ahora a la frontera colombo-venezolana con Dollar Today y Gustavo Díaz. Adelante. Hola Napoleón y saludo audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 23 y abre este miércoles 24 de julio en 11.208,22. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 7.503,91. El dólar Bitcoin en 11.107,07 y el euro en 12.521,38. Hasta mañana. Dios mío, esto es lo que nos manda en este momento Efraín, Gustavo Díaz de Dollar Today. Lo pueden seguir por @Dollar Today. Vamos a ver ahora desde el exilio en Alemania la continuación de estos 3 programas que nos está ofreciendo sobre las noticias falsas en la historia de Venezuela, Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de 24 horas y de tu canal Bravo 24. Ayer, en esta revisión que hemos hecho de los fake news que dentro de la historia de Venezuela y dentro de nuestra actualidad vivimos, decíamos que lo importante al final termina siendo no el fake news en sí, sino la intención que hay detrás de la búsqueda de implantar en la mente de la gente una noticia falsa, una falsa percepción o una acusación sin asidero en contra de alguna persona. Vamos a ir por partes.
Cuando se habla de estos grandes mitos de la historia de Venezuela, estas leyendas urbanas, del negro primero, Pedro Camejo, siendo atravesado por una lanza y con capacidad de ir caminando a decir, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, o el grito vuelvan caras de Páez, o la supuesta pobreza en la que murió Simón Bolívar, que ya también las desmentimos, o la mentira sobre las palabras de Betancourt diciendo que se me quemen las manos, o las mentiras de Juan Vicente Gómez analfabeta, que no lo era, o las mentiras que hay sobre la supuesta maravillosa gestión económica de Pérez Jiménez y que el bolívar valía más que el dólar y todas esas falsedades. ¿Qué se busca? Se busca validar un discurso. Se busca validar un discurso. Los que intentaron crear una heroicidad en los próceres libertadores inventaron más de una visión y más de una anécdota para validar ese discurso patriotero, de que los tipos eran muy grandes y además de eso parece que andaban todo el tiempo con un poema a flor de labios, porque eran capaces de decir vengo a decirle adiós porque estoy muerto, o de lanzarse un juramento como el del Bolívar en el Monte Sacro, y de memoria de paso, ¿no? Los que hablan del analfabetismo de Gómez eran principalmente los más fieros antigomecistas, que no solamente decían eso de él, no solamente lo tildaban de analfabeta, sino que también lo tildaban de cobarde, por un famoso balazo que le dieron en medio de una refriega en Ciudad Bolívar. Los que plantean la mentira sobre Betancourt y sus manos quemadas, que sí se le quemaron las manos, pero él jamás dijo que se le habían quemado las manos por ese planteamiento de que a él se le quemaron las manos después de haber dicho que se le quemaran las manos y tal. Y el planteamiento con respecto a Pérez Jiménez y su supuesta buena gestión económica lo hacen fundamentalmente enemigos de la democracia. Los enemigos de la democracia y fundamentalmente la izquierda insurgente quiso infamar a Betancourt con aquello, y los perejimenistas también, porque como los perejimenistas tenían a un líder ladrón como lo era Pérez Jiménez probadamente, necesitaban desprestigiar a Betancourt, del cual tiene suficientes defectos propios como para inventarle defectos ajenos. Y por supuesto esa defensa de Pérez Jiménez lo que busca es validar su gestión. En conclusión, aquí lo que hay que decir, Napoleón y estimados amigos, es que cuando usted vea una noticia falsa, no se detenga nada más en la noticia, deténgase en las razones que hay para que esa noticia exista. Cuando alguien difame a un periodista, tildándolo de tarifado de X o de Y, imagínense usted por qué razón están infamando y difamando a ese periodista. Evidentemente a alguien le interesa minar la credibilidad de ese político, de ese periodista, de ese formador de opinión o de esa institución. Cuando se riegan noticias falsas, lo que se busca es acabar con la persona a la cual se le endilgan estas falsas acusaciones. Yo creo que eso es lo suficientemente claro. Juzgue usted. Cuando usted vea una acusación falsa, ya usted sabe por qué. Les agradezco mucho por habernos prestado atención durante estos días que hablamos de la fake news, y estoy seguro, Napoleón, que podremos seguir hablando de este y otros temas más adelante. Eso es todo por hoy. Saludos a todos. Gracias, Daniel Lara Farías. Ya saben que para seguirlo, Daniel de Lara F. De Lara F. Vamos ahora con dos servicios de noticias también perseguidos por el régimen, El Nacional y La Patilla. A esta hora en el centro de Caracas hubo cansancio y obstinación, principal titular de El Nacional. Desde tempranas horas de la mañana los peatones hicieron largas colas en las paradas de autobuses para llegar a sus trabajos. Los ancianos intentaron en vano cobrar su pensión. Estados Unidos comunicó que tiene poco tiempo, le comunicó a Maduro que tiene poco tiempo para dejar el poder.
Mauricio Claver Carón, encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, informó que envió el mensaje con allegados al dirigente oficialista y el tercer titular destacado. Asamblea Nacional aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR. La moción de urgencia para discutir el tratado fue solicitada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante la sesión del Parlamento en la Plaza Alfredo Sadel y fue aprobada por unanimidad. Bueno, del Nacional vamos a La Patilla, también perseguido. 7 de cada 10 venezolanos están subsidiados a su lucha por subsistir, revela la encuestadora. Subordinados. 7 de cada 10 venezolanos están subordinados para subsistir, es el principal titular, según revela la encuestadora Pronóstico. Segundo titular, Estados Unidos comunica a Maduro que tiene un corto plazo para dejar el poder. Tercer titular, presidencia encargada aprobó TIAR y se pregunta qué viene ahora y la respuesta la consiguen en La Patilla. Vamos ahora, señores, a Florida Central. Vámonos a Florida Central con Damaso Jiménez. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saludo a Damaso Jiménez, mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Vamos a comentar un poco la noticia más impactante de la Florida en las últimas 24 horas, como tiene que ver con el tema de la posibilidad de un aumento del salario mínimo en esta entidad. Expectativa existe entre los trabajadores de la Florida ante la propuesta de un referendo para aumentar el salario mínimo a $15, que está tomando cuerpo, por cierto, en toda la entidad, de mano del grupo Florida Fortified Week, que está proponiendo pues recaudar las firmas necesarias antes del otoño. Bueno, actualmente el salario mínimo en la Florida es de 8,46 por hora, lo que representa pues alrededor de $1,070 al mes, tras la deducción pues de impuestos y contribución que hay que hacer por ley. Bueno, según un sondeo de Quinnipiac University, el 76% de los floridianos encuestados, unos 1.279, están respaldando la propuesta, lo que superaría claramente el 60% de aprobación que requiere la ley estatal. Bueno, hace 14 años el electorado de la Florida aprobó una enmienda constitucional que corrige el sueldo mínimo acorde al índice inflacionario, por lo que cada año se percibe un incremento que oscila alrededor del 3%. Bueno, hasta ahora hay 766.200 firmas verificadas requeridas por la ley estatal. 363.157 ya han sido validadas por la Oficina Estatal de Elecciones. Bueno, si la propuesta es aceptada, iría a las urnas el próximo 3 de noviembre del 2020, cuando se realicen las elecciones presidenciales, lo que supondría pues una asistencia mayor de votantes. Si este camino conduce a la aprobación de esta enmienda, pues aumentaría el salario mínimo a $10 por hora a partir del 30 de septiembre del siguiente año, del 2021, e incrementaría pues $1 por año hasta llegar a 15 en el 2026. Si la propuesta llegara a las urnas, ¿no?, encontraría también una fuerte oposición, y la tiene desde ya por parte de las empresas que son los que llevan las directrices de la economía en el estado de la Florida. Retail Federation, que agrupa a tiendas y locales comerciales, así como Florida Chambers, la Cámara de la Florida de Comercio, que aglutina a empresarios y a empresas, se han anticipado a estas firmas y dice que no van a respaldar un aumento de esta magnitud porque dañaría la economía de la región y dispararía fuertemente la inflación. Así que esa es la situación que se encuentra hasta este momento con la propuesta de un aumento del salario mínimo en la Florida. Bueno, Napoleón, seguiremos en contacto mañana también, amigos de Bravo 24. Recuerden mi contacto para las noticias a través de nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Gracias, Damaso Jiménez. Señores, ya acaba de aterrizar en su escoba supersónica Virginia Escobar. Aquí tienen a la Wicca. Hola, Napoleón.
Para el miércoles 24 de julio, las energías se recaen sobre la escoba, que hace referencia a obstáculos que hay que limpiar antes de actuar. El hecho de dejarnos llevar por las emociones del momento no nos va a ayudar a eliminar los obstáculos. De hecho, puede que las consecuencias sean irremediables. Esta energía nos habla de limpiar ambientes, situaciones, incluso a nosotros mismos, antes de ir a la batalla o de gritar victoria. Es considerar que tienes algo o contar con ese algo cuando aún no lo tienes en las manos. Puede que se trate de gritos de victoria en tu entorno, pero cuidado, porque aún no es real. El signo mejor aspectado es Escorpio, que comienza algo sin darse cuenta que tendrá éxito. Virgo, llegará eso que tanto anhelas, una protección o seguridad. Sagitario, para ti es un momento difícil y no encontrarás ayuda confiable. Libra, hoy es un día de esos en los que el universo te va a consentir. Leo, sigues luchando por una unión que nunca se dará y si lo logras, durará muy poquito. Cáncer, te verás en medio de dos fuerzas opuestas y ambas te van a exigir aclaraciones. Acuario, ser feliz no es malo, solo disfruta el momento y piensa solamente en ti. Piscis, aprovecha y disfruta de tus éxitos. No le busques los defectos o la trampa porque no la tiene. Tauro, sueñas con algo nuevo y eso está bien porque es la creación de nuevas metas para ti. Aries, terminas un asunto complicado y eso significa una victoria moral. Capricornio, te darás cuenta que aquello que considerabas un éxito en realidad es una victoria pírrica. Géminis, hoy simplemente todo se complica, pero tranquilo, las energías pasan rápido. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Wicca. Y llegó el momento entonces de despedirnos. En 24 horas estaremos nuevamente con ustedes. Vamos a agradecer a gente que ha colaborado con este programa, como es el caso de Ángela Sagua, su más reciente trabajo, En nombre de los pobres los multiplican. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, además de Aptitude Danceware. Les recuerdo entonces, YouTube Bravo 24. En 24 horas estaremos nuevamente con ustedes y la historia de esas últimas 24 horas y su análisis, que es lo más importante para entender por qué pasa lo que está pasando. Les recuerdo mi página que les va a entusiasmar, que es la www.lomejordenuestravida.com, todo pegadito, www.lomejordenuestravida.com, y además el Instagram que tenemos para ustedes en Napoleón Bravo. Chao. Hola, Napoleón. Para el miércoles 24 de julio. Miren a la Wicca, se metió de nuevo. Hay un que Barquisimeto tiene lindo atardeceres y Valencia tiene fama de belleza y sus mujeres. También sé que Maracaibo tiene un tesoro en el suelo y Ciudad Bolívar tiene un pilón de puro hierro. Sí, bueno como Caracas, no se consigue nada. Sí, bueno como Caracas, no se consigue nada. Ay, Caracas linda Caracas, Caracas de mis amores, te traigo en tu cumpleaños la mejor de mis canciones. No importa que sea viejita, yo siempre sueño contigo y siempre será bonita cuando tengas 4 siglos. Y lo mejor para vivir Caracas, que lo mejor para gozar Caracas, ay que lo